En vivo, desde La Octava, en el corazón de la Ciudad de México, para todo el país, en contexto. Es momento de ponernos en contexto con Rubén Luengas. Estados Unidos se ve abiertamente a sí mismo como la fuerza policíaca del planeta, como hegemón benigno autorizado por el propio Dios para imponer sus intereses y valores al resto de la humanidad, en el nombre de la libertad, los derechos humanos, la democracia y la llamada lucha contra el terrorismo, para hacer impunemente lo que se le antoje a los países más débiles. Y en ese sentido la lista es larga. Estados Unidos suele convertir en héroes a pilotos de bombarderos como John McCain en Vietnam, ofreciéndolos como modelo de conducta a niños y adolescentes, mientras sus medios de comunicación aplauden el comportamiento abusivo de sus gobiernos, ya sean demócratas o republicanos, que envían militares, agentes del FBI y de la CIA a países extranjeros para matar y sembrar caos y confusión. Así lo documentan varios autores estadounidenses como los del libro Bully Nation, cómo el establishment estadounidense creó una sociedad bullying. En ese contexto, ¿qué podría significar para nuestro país, México, el hecho de que a principios de febrero de este año, fiscales generales de 21 estados de la Unión Americana le solicitaran al presidente Biden que use sus poderes para declarar a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas? Así empezamos en contexto. En contexto. 81.400 personas und noch keine Immunität der Bevölkerung. En contexto con Rubén Luengas. ¿Qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a En Contexto, en este espacio de La Octava, que por cierto será el último programa En Contexto en el que también pues su servidor esté presente, desde que este programa era también un noticiario de televisión de La Octava. De tal suerte que lo hacemos con gran motivación, con gran gusto y con mucho agradecimiento a todas las personas que apoyaron este proyecto y desde luego a todo el equipo que integra este espacio. Bueno, resulta que en una carta enviada al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, fiscales generales de por lo menos 21 estados de la Unión Americana, tal como ya lo estuve planteando en el intro, le están pidiendo, le están solicitando, también lo han hecho con el secretario de Estado Anthony Blinken, que se califique, se declare a los cárteles de la droga en México como organizaciones internacionales extranjeras, pues terroristas, con el fin de liberar recursos para confrontar la mortal crisis de los opioides con la seriedad que se merece. Es como lo señalan los fiscales. ¿Qué implicaciones tendría esto para México? En la carta también aseguran que la amenaza es aún más grande por los conocidos nexos entre los cárteles mexicanos. Escuche bien, esto se viene cuajando desde hace mucho tiempo, entre los cárteles mexicanos y organizaciones como Hezbollah. ¿Qué implica esto para México? Lo venimos diciendo desde en este espacio y en otros espacios antes de este de En Contexto. He venido hablando yo acerca de este tema, alguna vez incluso en una entrevista con Hillary Clinton, directamente para una cadena de Estados Unidos, me lo dijo a mí. Bueno, para hablar de las implicaciones de esta solicitud, saludo con mucho gusto al doctor Pablo Moctezuma Barragán. Pablo es, entre otras varias cosas, vocero del Congreso de la Soberanía y doctor en estudios urbanos. Me da mucho gusto saludarte, Pablo, te mando un fuerte abrazo y gracias por aceptar la invitación para hablar acerca de este tema y justo en el último programa de En Contexto en La Octava. Qué gusto verte, Rubén, y a la audiencia, y sobre todo tratar este tema de tanta importancia como lo has hecho a lo largo pues de décadas.
Te has caracterizado por meter el dedo en la llaga, decir la verdad y esclarecernos a muchos sobre la situación real, sobre todo en relación con los Estados Unidos. Pues te agradezco, Pablo, yo a su vez de ti, o sea, siempre desde hace mucho tiempo encontré en ti una claridad acerca de este tema y sí me gustaría, porque ya ves que el señor Trump, que yo no me puedo explicar cómo muchos consideran que es amigo de México, el señor Trump pues ya andaba planteando esto, o se lo habían planteado, pero ahora se lo plantean al señor Biden. El caso es que desde hace años está en el imaginario, pero sobre todo con este agregado de no solamente catalogarlos como grupos terroristas, sino con presuntos vínculos con organizaciones como Hezbollah. Así es, Rubén. Bueno, la historia es larga. Desde febrero del 13, en esta época en que ya venía saliendo de la Secretaría de Seguridad Pública García Luna, al año siguiente hubo declaraciones que hay que recordar. Por ejemplo, James Kaplan, que era el jefe máximo de inteligencia del gobierno de Obama, dijo que México había sido elevada a la categoría más alta como amenaza potencial de Estados Unidos. 2 años antes, el subsecretario del Ejército de Estados Unidos, Joseph Westphal, declaró, un 8 de febrero de 2011, que en México hay una forma de insurgencia encabezada por los carteles de la droga que podrían tomar el gobierno, lo cual llevaría, dijo, a una invasión militar directa de Estados Unidos en nuestro territorio. Y al día siguiente, Janet Napolitano, Sí. que todos conocemos, especuló en el Congreso estadounidense sobre una posible alianza de los Zetas con el Al-Qaeda y advirtió sobre una respuesta muy, muy vigorosa, aunque aclaró que estaba trabajando muy de cerca con Calderón este tema. Entonces, esta política de señalarnos como los malos, como los salvajes, a los que hay que controlar, pues tiene larga data, Rubén. Aquí lo que habría que preguntarnos es qué papel juegan ellos, porque Felipe Calderón dice que él no sabía sobre las andanzas de García Luna y todos sabemos que fue advertido varias veces, entre ellas por el general Ángeles, que le advirtió ya en el 2007 sobre el papel que estaba jugando García Luna y qué es lo que hizo Calderón: encarcelarlo. Era un general, es un general de división y estuvo encarcelado durante el gobierno de Calderón por advertirle sobre García Luna. Lo mismo sucedió con el comandante Javier Herrera de la Policía Federal Preventiva, que advirtió sobre el tema y también terminó encarcelado. Entonces es claro que Felipe sí sabía, pero nada más Felipe Calderón. Se habla mucho de esta guerra de Calderón y de que García Luna pues fue su operador, pero desde hace años hemos insistido que no es la guerra de Calderón, es la guerra de Washington. De hecho, en el Universal, un 26 de enero de 2010, se informó que había habido una reunión previo a la toma de posición de Calderón, una reunión en Cuernavaca con la jefa de la DEA, Karen Tandy. En esa reunión estuvo Medina Mora y García Luna, y ahí se decidió lanzar la guerra antidrogas. Entonces, los Estados Unidos han estado al tanto de todo. Recordemos también que con Felipe Calderón se abre en México la Oficina Binacional de Inteligencia en Reforma 265, donde operaban todas las agencias de Estados Unidos en nuestro territorio. Y también por aquella época se abrió una academia, el embajador de Estados Unidos inauguró una academia, la Academia de Formación Policial en Salvador Chachapa, Puebla, para adiestrar a los
mexicanos. De hecho, sabemos bien que García Luna fue el primer director de la AFI, que fue copiada del FBI, pero el FBI también ahí tuvo un papel de capacitar a estos que serían los agentes de la AFI. Entonces, los órganos de inteligencia de Estados Unidos y de México han estado siempre íntimamente ligados. García Luna trabajó décadas en el CISEN. Anteriormente, bueno, sabemos bien que el CISEN está totalmente en mancuerna con la CIA. Recordemos que, bueno, secretarios de gobernación como Gustavo Díaz Ordaz o como Luis Echeverría, abiertamente se sabe que eran agentes de la CIA. Díaz Ordaz, como su clave era Litempo 2, Echeverría Litempo 8. En todos los organismos de inteligencia de ambos países están muy, muy relacionados. Entonces, bueno, y Adolfo si López decimos Mateos también. Y Adolfo López Mateos también. Así es, él era el Litensor en su clave ahí en la CIA. Entonces, bueno, decimos, Felipe sí sabía, y eso se comprueba pues con lo sucedido con el general Ángeles y con el comandante Javier Herrera, pero preguntémonos, ¿y en Estados Unidos no sabían? ¿Obama no sabía? En ese año de 2013, saliendo García Luna de la Secretaría, el presupuesto, según el Washington Post, el presupuesto negro, o sea, el presupuesto para espionaje, fue de 52.600 millones de dólares. El presupuesto de la CIA fue de 14.700 millones de dólares. También sabemos que la máxima, o sea, que la estación más grande de la CIA en México, de Estados Unidos, es la que tiene en México. Entonces ellos no sabían. Tenían aquí en México la Oficina Binacional de Inteligencia en Reforma 265 y no sabía nada. Resulta muy extraño que en este juicio a García Luna, pues los testigos son los malosos, ¿no? Los narcos que lo acusan de haberlo sobornado, etcétera, y se condena a García Luna, pero como si fuera un crimen individual, ¿no? Exacto. La policía buena persiguiendo al criminal malo, el criminal malo es García Luna, y ahí se acaba el asunto. Pero entonces, todos nos preguntamos por qué tan abruptamente cerraron el juicio, por qué nada más admitieron 26 testimonios de 71 que ya tenían, por qué, siendo que se había mencionado a Calderón, fue al día siguiente cuando se cierra el juicio, y sobre todo porque no testimonió nadie de la CIA, del FBI, de la DEA, de la ATF, en fin, organismos con los que había trabajado durante lustros García Luna. Debieron haber tenido mucho que decir y no se les llamó a testificar. Entonces es claro que están mostrando nada más a los mexicanos criminales y ocultando pues todas las redes que existen a los más altos niveles de los gobiernos de México y de Estados Unidos. García Luna no es un criminal individual, forma parte de un sistema que está operando hace décadas. Y en ambos lados de la frontera, como lo acabas bien ya de mencionar, no es un criminal individual en ambos lados de la frontera, con complicidad de todo tipo. Oye, algunos esperaban que en este juicio a García Luna decían, a ver, vamos a ver si sale el caso de de Salvador Cienfuegos, del exsecretario de la Defensa Nacional. Y ahora hay diferentes medios, incluso hay un libro ahora circulando por ahí de Grijalvo, de Jesús Esquivel, sobre el tema del general Cienfuegos, que se manejó de manera típica. De hecho, se había quedado de investigar a Cienfuegos acá en México y hasta la fecha que yo sepa no hay absolutamente nada. Estamos hablando de todo esto y del caso de Genaro García Luna, recordándoles que se está
metiendo nuevamente la narrativa de los Estados Unidos que el crimen organizado y los cárteles en México pudieran ser tipificados grupos terroristas. Pablo, ¿tú ves en el escenario? Le he preguntado a varios y dicen, no, yo no creo que Estados Unidos... ¿No ves en el escenario en un momento dado una posible invasión militar de Estados Unidos a México o lo harían indirectamente? Bueno, hay que tomar en cuenta que Estados Unidos está en una posición de creciente debilidad y está luchando por la hegemonía mundial contra Rusia, claramente contra Rusia, contra China, y ellos consideran a México parte de su espacio estratégico. Recordemos que nos incluyeron en el Comando Norte en el año 2002 y el Comando Norte tiene como misión que el Pentágono controle desde el sur de México, o sea, desde Chiapas hasta el norte de Alaska. Entonces estamos en lo que ellos consideran su territorio de seguridad, al que tienen que tener perfectamente controlado, incluso con los gobiernos, empezando por Salinas de Gortari y sobre todo con los gobiernos de Fox y de Calderón y Peña, comenzó ya una integración militar. Empezó todo con una integración económica y termina por una integración militar en donde, pues por ejemplo, ya ha habido maniobras militares directas de Estados Unidos aquí en México, el año pasado en Reynosa, Tamaulipas, maniobras de la Armada en Chetumal, y el año antepasado en Puerto Chiapas. Entonces, esta integración se está dando de manera creciente, muy peligrosa. Aparentemente es para coordinarse en situaciones de seguridad, etcétera, pero es claro que ya tienen un pie adentro. Ahora, una invasión militar de México, pues no se puede descartar desde que históricamente nos han invadido 20 veces. Recordemos cómo nos invadieron en el siglo pasado, en 1914, estuvieron todo un año en Veracruz, invadieron en 1916 para perseguir a Pancho Villa, y bueno, nadie olvida que nos quitaron más de la mitad del territorio en 1847, entonces las invasiones a México han estado siempre en la agenda de los Estados Unidos. Estados Unidos ha invadido a 60 países, entonces bueno, una invasión más, pues no podemos descartarla. Se la piensan mucho porque en México sí hay un sentimiento pues antiimperialista y no la tendrían fácil aquí en México, pero en un momento dado, por razones de seguridad nacional, claro que pueden hacerlo. Y estas intentonas que llevan varias de declarar o ligar a los carteles de la droga con el terrorismo, pues es puerta abierta a una invasión directa. Y ellos mismos lo han dicho, lo dijo Trump, lo dijo Joseph Westphal, lo insinuó Napolitano y James Kaplan, ellos mismos lo han dicho. Y aquí, bueno, también la cuestión a reflexionar es que nos señalan como los culpables del narcotráfico, cuando es en Estados Unidos donde lavan $600 millones del narcotráfico. Allá venden la droga y se distribuye en todo el país y no hablan de ningún cartel allá en Estados Unidos. De allá venden las armas a los carteles y hasta se las dan como en el evento Rápido y Furioso. Entonces, bueno, la cuestión del narcotráfico, el problema de raíz está en Estados Unidos, no en México. Sin embargo, sí lo usan para intervenir en otros países. Vemos cómo intervino en Colombia y vemos los resultados de su intervención en Colombia. Tenían el mismo plan para México. Incluso le iban a llamar a la iniciativa Mérida, le iban a llamar Plan México. Plan México. Pero se armó tal escándalo porque se equiparó con el Plan Colombia que le pusieron iniciativa a Mérida. Entonces, bueno, es muy claro que Estados Unidos es un país hegemonista y a toda costa quiere el control mundial y desde luego de América, y para ellos México pues es estratégico y ya sea de una u otra forma nos quieren controlar
y sí sí existe el peligro de una invasión militar directa. Pablo, sin embargo, en este contexto que estamos narrando, muy poco común de que se hable así, con esta franqueza en los medios de comunicación en México, se le da la vuelta, pero entonces, ¿cómo ubicas dentro de esto, Pablo, el hecho de que el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hable de una integración al estilo de la Comunidad Económica Europea con Estados Unidos y Canadá, cuando estamos viendo lo que muchos consideran que es una militarización en México? Él dice que no, pero pues cada vez vemos que avanza la participación del ejército mexicano en muchos rubros, y precisamente en un plan que pues tú sabes muy bien que a los Estados Unidos han querido siempre esa militarización para cuidar sus empresas, sus transnacionales. Entonces, una integración con Estados Unidos y Canadá pues es integrarnos con, no creo que vaya a cambiar su ADN Estados Unidos. No sé si me explico, Pablo. Sí, desde luego es impensable una integración de las Américas en las que no sea el imperio yanqui dominando totalmente a todo el continente. Yo quiero pensar que lo que propone el presidente López Obrador pues son buenos deseos y no de algo que debería de ser, pero pues todos sabemos que ni es ni puede ser el tener una relación armónica hasta que no cambien las cosas en Estados Unidos, porque en Estados Unidos también hay un pueblo, también hay esta aspiración a una democracia verdadera, y eventualmente pudiera haber en Estados Unidos un cambio, ahora sí que una transformación, pero mientras esté en los Estados Unidos en el poder esta cúpula militarista, el complejo militar industrial que ya denunció desde el mismo presidente Eisenhower. Mientras estén los guerreristas en el poder, pues no puede haber una integración. Tendría que dar una vuelta profunda a la situación en Estados Unidos para que pues hubiera esta relación ya con un pueblo liberado de este gobierno que los ha llevado a tantas guerras y que los sumió también en este problema del narcotráfico, porque recordemos que el problema de las drogas surge promovido por el propio gobierno en 68 para callar las grandes protestas juveniles, la toma de conciencia de la juventud con respecto a la guerra de Vietnam. Y fue entonces cuando desde el mismo gobierno meten droga en las universidades, ¿no? Meten el hipismo y el peace and love, etcétera. Y luego Nixon declara la guerra de las drogas en 71, y mientras más guerra hay más drogas, y mientras más drogas, más guerra, y es un negociazo tanto desde el rubro del narcotráfico como el de la venta de armas, y además ha servido para controlar a otros países, siempre señalándolos de que son narcotraficantes. Así han llegado a controlar Colombia de una manera tan profunda que ahora que hay un nuevo gobierno, pues todavía siguen las matanzas, y el ejército sigue bajo control de Estados Unidos, ¿no? Allá actúan en 7 bases militares en Colombia. Colombia está invadido. Entonces, este tema de las drogas lo usan también para facilitar y justificar sus invasiones. Absolutamente de acuerdo contigo, Pablo. Se nos agota el tiempo, pero en verdad no quiero dejar de volver a agradecerte tus participaciones. Siempre debo decir que incluso gratuitas, sin cobrar un centavo, que tuviste a lo largo de este espacio desde que te invité. Te agradezco muchísimo para escuchar pues voces que normalmente yo creo que la tuya es muy, muy importante, y sin embargo no estás muy presente en medios masivos de comunicación. De hecho, te sacaron de Twitter, y creo que es muy importante tu voz, Pablo, la verdad, una voz independiente incluso dentro del ámbito familiar tuyo. Así, Rubén. Y bueno, yo te agradezco profundamente estos espacios que abres donde se dice la verdad. Has estado trabajando durante muchas décadas en uno u otro lugar, pero siempre con esta misión de informar, esclarecer, analizar y desde luego pues plantear
alternativas. Creo que eres un periodista único y te deseo todo lo mejor en todos los planes que sí y proyectos que sigas teniendo, Rubén. Claro que sí, Pablo, y nos debemos una comida, una comida, reunirnos nuevamente para platicar largo y tendido. Te mando un fuerte abrazo, Pablo. Un gran abrazo, Rubén, y éxito en todo. Claro que sí. Tengo otro invitado, el doctor Javier Buenrostro, historiador, politólogo, para analizar este tema tan importante, mientras tenemos, como decía Pablo, pues gente que tiene un sentimiento antiimperialista. Yo también considero que hay otros aspiracionistas que, olvídense, en un momento dado, incluso de los pseudo izquierdistas, que ya ven, muchos pasaron, acá, casi he dicho yo, a gritar. Bueno, pareciera que van a gritar, es un honor estar con Donald Trump, porque de repente, hágame favor, porque López Obrador pudo gritar ¡Viva México! En el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, incluso analistas por ahí, bueno, sin darle verdaderamente el golpe, permítame la expresión, el golpe al asunto de fondo de un señor que evidentemente no ha sido ni será nunca amigo de México, el señor Donald Trump, como tampoco lo es el señor Biden. Esa es mi convicción y podríamos debatirla si gustan, pero la tengo perfectamente bien ubicada. Después de haber escuchado al doctor Pablo Moctezuma Barragán, repito, sobre este tema verdaderamente trascendente, importante, que es muy bueno que usted, no como televidente o no como la cuestión del YouTube, sino que usted como mexicano, como ser humano, tenga una postura muy consciente acerca de este asunto. Y para continuar con el análisis, doy la bienvenida al doctor Javier Buenrostro. Él es historiador y politólogo. Javier, muy buenas noches. Bienvenido a este espacio en contexto aquí en La Octava. Muy buenas noches, Rubén. Te va a tocar ser el último entrevistado del programa, puesto que este es el último programa de En Contexto en La Octava. Buenas noches. Muy buenas noches, Rubén. Muchas buenas noches a todo tu auditorio. Y es un gran honor ser el último invitado, como dices. Es gran honor. Oye, pues este tema, 21 fiscales generales de Estados Unidos, sumándose a una situación ya de muchos años, tanto republicana como demócrata, pero en este caso pidiéndole al señor Biden que califique como organizaciones extranjeras terroristas a los grupos, a los cárteles de la droga en México y vinculándolos sin ninguna prueba. Digo yo, ¿cuál es la prueba? Con organizaciones como Hezbollah. Sí, Rubén, recordemos que no es la primera vez. En 2019, ya en noviembre de 2019, después de los desafortunados sucesos del asesinato de la familia Levarón, allá en Sonora, en Bavispe, hubo un gran pronunciamiento de los republicanos para que los carteles mexicanos fueran declarados como organizaciones terroristas. Después hubo una segunda ocasión en 2021, cuando el gobernador de Texas, Greg Abbott, también lo pedía. Entonces, digamos, lo que hoy piden los fiscales a Biden no es nuevo, pero sí digamos, es un asunto delicado siempre, para mí, como tú mencionas, sin pruebas, pero el asunto de la clasificación es más bien para poder promover, desde mi punto de vista, menguar la soberanía nacional de los países. Y eso lo ha hecho Estados Unidos en infinidad de lugares. Lo hizo en Medio Oriente muchas veces, lo hizo en África, lo hizo en Colombia. Entonces, esto no es nuevo, es preocupante en el sentido de que Estados Unidos no deja de quitar el dedo del renglón de cómo interferir en otros países y cómo tratar de menguar la soberanía nacional. Afortunadamente, hasta el día de hoy, en los otros dos intentos, no prosperó y esperemos que esto no prospere tampoco en 2023. Lo hizo en Panamá con el llamado hombre fuerte, el general Noriega, que estaba en la nómina de la CIA, y de repente pensó el general Noriega que
Tal vez algo así le pasó a Genaro García Luna, ¿no? Porque obviamente Genaro García Luna no actuó solo. Y del lado de los Estados Unidos sabían perfectamente la DEA, lo que hacía este señor, y no entendió este hombre, o no sabía quién era Noriega, y no entendió que se dan ese tipo de traiciones y se escoge, pues no diría chivo expiatorio, pero se escoge a un sacrificado. Y eso ocurrió también en Panamá y se hizo toda una invasión, ¿verdad? O recordarás también cuando Saddam Hussein consultó a la embajadora de los Estados Unidos en Irak sobre invadir Kuwait y dijo: no tenemos ningún interés en Kuwait. Este muerde el anzuelo, se sentía muy fuerte con el apoyo que le habían dado para la guerra en contra de Irán, y resulta que invade Kuwait y vámonos, viene la guerra del Golfo con el papá Bush, ¿no? O sea, me parece así como de elemental, pero como que no aprenden la lección, ¿no? Así es, y ahora que mencionas el caso de García Luna, recordar que, por ejemplo, una vez que Estados Unidos denomina a células, organizaciones, incluso países como ligadas al terrorismo, ellos mismos se dan la licencia, por ejemplo, de invadir los territorios, ¿no? Eso es la primera y más grave de cuestión física. Es decir, con el pretexto que era lo que pasó con la familia Levarón, de un asesinato de familia que tenía doble nacionalidad en las tierras de Sonora, pues por ejemplo tendríamos a militares cruzando extraterritorialmente, ¿no? Gente de la DEA, de la CIA, ¿no? Cruzando en un territorio que hoy sabemos que es rico en litio, ¿no? Entonces pensemos en este tipo de cosas, ¿no? No es solo lo que conlleva el asunto de una nomenclatura, sino las dimensiones jurídicas y cómo lo aprovecha Estados Unidos para poder extender su control sobre territorios, ¿no? Entonces, nada más pensemos que todo esto de la familia Levarón ocurrió en Sonora y que hoy Sonora es una tierra en litio. Pero la segunda parte es lo que tú mencionas con el caso de García Luna, que todo el mundo lo debe tener fresco. García Luna está enjuiciado en Estados Unidos y se dice que su fortuna podría llegar a los 700 millones de dólares. Imaginemos esa cantidad. Entonces, como todos sabemos también, el dinero del crimen organizado... Perdón, es que dice, es que ahorraba yo mucho. No, que lo hizo con préstamos, ¿no? Increíble, ¿no? Que ahorraba mucho. Perdón la interrupción, sigue. No. Entonces, esos 700 millones de dólares, también el dinero también está en disputa por los países. Es decir, ese dinero es algo que reclama el gobierno mexicano, ¿no? Porque evidentemente es de sobornos que se dieron en territorio mexicano y por acciones mientras estaba en el gobierno mexicano y de grupos de narcotraficantes mexicanos, pero por otra parte lo reclama también Estados Unidos, ¿no? Es también otra manera de Estados Unidos de quedarse con la riqueza de otros países, ¿no? Es decir, esos 700 millones de dólares no solo ya son de narcotraficantes, sino son de terroristas. Por lo tanto, esas cuentas quedan congeladas primero y después confiscadas. Entonces, en vez de que se les regresen a México los 700 millones de dólares, como debería de ser, y que el gobierno mexicano lo está peleando, pues Estados Unidos está también haciendo lo necesario para quedarse con los 700 millones de dólares. Entonces, estas cuestiones de nombrar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas es esta doble cara, ¿no? Por un lado, apoderarse también o inmiscuirse en territorios, y por el otro, controlar, apoderarse, confiscar y finalmente quedarse con el dinero de las organizaciones criminales, ¿no? Entonces, no podemos dejar de vista que es una doble jugada para menguar la soberanía nacional, pero también para de una manera legal y jurídica quedarse con el dinero de los carteles mexicanos en Estados Unidos. Ciertamente, y así como, por ejemplo, a los inmigrantes indocumentados, a los que son necesarios y que incluso fueron declarados durante la parte más aguda de la pandemia, fueron declarados como un trabajo protegido, pero que los tienen en una especie de neoesclavitud, y los latigazos son ese estado de amenaza de que, ojo, cuidado, cualquier cosa que hagas fuera, te sacamos, te deportamos, etcétera. Déjame nada más, por favor, muchísimas gracias.
no apagué ese teléfono. Entonces, de la misma manera, ojo, los podemos declarar grupos terroristas, en fin, y ellos administran a su conveniencia tanto el fenómeno migratorio, ¿verdad?, como el fenómeno, incluso el terrorismo en el Medio Oriente. Si ellos mismos reclutaron a los mujahidines en aquel contexto de la Unión Soviética, cuando invadió Afganistán. Pero esto mucha gente no lo entiende, y luego hay personas que yo creo que son compradas en los medios de comunicación que niegan esto y lo tratan como teorías conspirativas. No, para nada. Lo hemos platicado en otras ocasiones. Etiquetar, ¿no? Y poner la etiqueta de malos, quiere decir que también hay etiqueta de buenos, ¿no? Y muchas veces esa etiqueta le ha permitido a los Estados Unidos moverse elásticamente, ¿no? Fluidamente, decir quién es mi amigo y quién es mi enemigo, ¿no? Tú mencionaste el caso de los mujahidines, pero pues también está Saddam Hussein, mencionaste a Noriega, y el caso muy evidente a las luces de todos, y que también lo hemos mencionado, el caso de García Luna, ¿no? Él cooperó, fue premiado en Estados Unidos, iba a Estados Unidos, le extendían la mano, lo consideraban como un paladín de la justicia y del combate al narcotráfico, ¿no? Como en su caso también fue el del general Gutiérrez Rebollo, y ahora se han cambiado los papeles y dicen es el peor enemigo, ¿no? Como tú dices, no es un chivo expiatorio porque no es inocente, pero sí sabemos que el hilo siempre se rompe por lo más delgado. En este caso fue García Luna, como en otro caso han sido otras figuras, ¿no? Pero Estados Unidos es el que está atrás de todo eso, ¿no? Es el que decide, es el que hace a los amigos, es el que hace a los enemigos, todo a conveniencia del momento, de la coyuntura. Entonces, eso no es algo que nunca hay que perder de vista, la coyuntura. ¿Por qué ahora el interés de nombrar a los carteles mexicanos como terroristas? ¿Por qué ahora alguien que antes fue nuestro amigo y nuestro protegido lo declaramos culpable, que lo es, y lo sentenciamos, esperemos que a muchos años? Entonces, cuando pasen todas esas cosas, no es inocuo, no es inocente preguntarnos a qué sirven esos propósitos, y darle a Estados Unidos todo el poder de juez significa también darle todo el poder para dictar sentencia. Entonces, eso no lo podemos permitir, ni confiarnos de ese tipo de etiquetas. Oye, Javier, ¿cómo podrían utilizar precisamente este juicio en contra de García Luna? La sentencia como tal va a ser hasta junio, ¿no? De manera formal, pero ya el decir es culpable. Y de manera así, como si fuera un individuo, ¿verdad? Cuando muchos dicen, bueno, no se está juzgando a García Luna, se está juzgando a todo el aparato, en fin. Yo en parte creo que tiene razón en el sentido de que hoy por hoy todavía hay gente vinculada a García Luna que está en cargos de seguridad, todavía hoy por hoy. Pero ¿cómo podrían utilizar esto en una narrativa para decir, ya ven, el que puso Calderón a cuidar a las ovejas era un lobo? Ya lo dijimos que aquí es culpable. ¿Cómo podría servir esto para aumentar una narrativa aunado a decir grupos terroristas, aunado a lo que Trump en su momento son unos violadores, nos llega lo peor, toda esta narrativa, para en un momento dado que Estados Unidos pudiera decir, pues ¿saben qué? Pues sí los invadimos, o si no, intégrese. A mí me llama mucho la atención que en este contexto el presidente López Obrador, se lo acabo de preguntar a Pablo, hable de una integración de toda América con Estados Unidos y Canadá, mientras que al parecer, ahora que se dio la cumbre de la CELAC en Buenos Aires, pues Lula y Fernández incluso hablaron de una moneda única entre ellos, en fin, y López Obrador dijo, no, integrarnos con América del Norte. Aguas, ¿no? Bueno, es que es muy complicado. Lo que vivimos después de la pandemia y la interrupción de las cadenas de suministro, pues ha llevado a repensar y reconceptualizar el fenómeno de la globalización, ¿no? Entonces lo que hoy estamos viviendo es una regionalización, la regionalización entre bloques. Entonces, por ejemplo, lo hemos comentado también varias veces, no es de fiar tal vez Estados Unidos, pero también la condición que tenemos como vecinos nos hace estar en una posición completamente diferente a Brasil, que está a miles de kilómetros de Estados Unidos.
de nuestras ciudades, hay 50 ciudades mexicanas que tienen un espejo en Estados Unidos, es decir, 50 ciudades mexicanas o más que están hermanadas con ciudades estadounidenses y que la economía, ¿no?, está mucho más relacionada entre, por ejemplo, Ciudad Juárez, El Paso, o Tijuana y San Diego, que, por ejemplo, por mucho que queramos o simpaticemos, que con la economía en La Paz, en Bolivia, por ejemplo, o en Río de Janeiro. Entonces, porque son economías que se están convirtiendo en economías regionales. Entonces, por un lado es inevitable este proceso me parece al menos en este momento coyuntural, es inevitable el proceso de regionalización de las economías, pero eso también te lleva a replantearte los fenómenos de seguridad. Entonces, seguramente esto también servirá para tener una estrategia narrativa para Estados Unidos, para que la regionalización, al menos en temas de seguridad, se vaya dando en los términos que ellos quieran, ¿no? O en los términos que ellos vayan moldeando, porque la integración se está dando, está en camino, está en marcha. Muchas de las empresas de Asia se están viniendo a Latinoamérica y concretamente a México, pero también todo eso se tiene que dar en un marco de seguridad, que es algo que les importa mucho a Estados Unidos, ¿no? Hemos visto lo que ha sucedido en días atrás, solo con los globos chinos, ¿no? Entonces ese nivel de paranoia, pues imagínate tener cárteles o grupos terroristas. Entonces, si un globo te sirve para moldear tu narrativa, pues imagínate lo que podría ser declarar a grupos de narcotráfico o delincuenciales, que lo son, pero etiquetarlos como grupos terroristas a nivel internacional. Entonces, es un as bajo la manga, definitivamente, que lo tendrán ahí y lo irán, digamos, administrando a su conveniencia o al momento como les vaya conveniendo, ¿no? Yo recuerdo mucho a Adolfo Aguilar Sincer cuando, bueno, incluso antes de ser embajador ante la ONU, él se oponía a todos estos criterios, mientras recuerdo que Jorge Castañeda sí deseaba incluso incorporar hasta al ejército mexicano al criterio de seguridad de los Estados Unidos por esa integración que venía desde Carlos Salinas de Gortari, avanzando. Recordarás con Fox en Waco, en Texas, en la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, que incluía en el criterio de seguridad lo energético. Y ahora resulta que tenemos el planteamiento que anunció en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles el presidente Biden, a la que no fue López Obrador, pero que se retoma, ahora que viene aquí el presidente Biden, se retoma esta alianza para la seguridad económica de las Américas. Entonces, obviamente lo militar ahí tiene que jugar un papel muy importante, tal como lo plantea el libro del cual hablo muy seguido, porque me parece que le da al clavo de la norteamericanización de la seguridad en América Latina. Bueno, es que ahí tú hemos platicado esto varias veces de este programa regional de seguridad y de militarización, pero también supongo que es los Estados Unidos, dice el dicho, cuando veas a tu vecino rasurar, pon tus barbas a remojar, ¿no? Y el caso de Europa con Rusia en el tema energético, pero también del conflicto que hay entre Rusia y Ucrania, todo esto ha hecho que Estados Unidos vuelva a replantearse su seguridad energética, alimentaria y evidentemente militar, ¿no? Y decir cómo vamos a enfrentar este nuevo proceso del siglo XXI. ¿Cómo estaremos en condiciones de lidiar con Rusia y con China? Porque es evidente que, por ejemplo, Europa se ha equivocado y está fracasando en ese tenor. Entonces, Estados Unidos no es el caso de Europa, ¿no? Es una economía diferente, más fuerte, es una potencia militar, pero también le preocupa evidentemente la situación con China, le preocupa la situación con Rusia. Sabemos que hace poco Biden estuvo en Europa para animar a las fuerzas en Europa del Este, para mandar discursos. Zelensky hizo hace poco una gira por Europa diciendo, esta no es una guerra de Ucrania, es una guerra de Europa. Es decir, todas estas fronteras, toda esta regionalización es evidente y va a ser mucho más marcada. Yo siempre repito,
que recordemos el libro de 1984 de George Orwell, ¿no? Que es, el mundo se dividió en algún momento en regiones, donde estaba en la parte de Asia, de Eurasia, ¿no? Que hoy lo vemos con Europa y Rusia, la parte de Oriente, ¿no? Que es lo que controla China, y la parte de América, ¿no? La parte de América, que evidentemente, al ser un continente tan vasto, ¿no? Parece que ser inevitable que la regionalización es en dos bloques, ¿no? En el bloque de Norteamérica y el bloque latinoamericano. ¿Por qué el bloque latinoamericano y México está en medio? Puede sacar a lo mejor de los mundos si lo sabe aprovechar, pero también el bloque latinoamericano, es decir, Brasil va a tener más comercio con Sudáfrica y con Rusia y con China, el que puede tener con México y con Estados Unidos por una situación de vecindad y de distancias. Entonces, ese tipo de cuestiones no hay que dejar de preguntárnoslas. Mi estimado Javier Buenrostro, pues se nos agotó el tiempo. Te agradezco muchísimo. No sé si quieras agregar algo muy breve. Pues nada, Rubén, solamente agradecerte este espacio y muchos espacios que me brindaste para conversar contigo y con el auditorio y desearte la mejor de las suertes en todos tus nuevos proyectos. Igualmente para ti, Javier, muchísimas gracias y estamos en contacto. Muy buenas noches. Buenas noches. Javier Buenrostro, historiador y politólogo. Hoy tengo aquí un pensamiento final de Saramago. Se los voy a decir primero y después voy a despedir con un pensamiento o reflexión de mi ronco pecho. Pero vamos primero con el de José Saramago. Dice, las 3 enfermedades del hombre actual son la incomunicación, fíjese, a pesar de todo, los aparatos y todo, la revolución tecnológica y su vida centrada en su triunfo personal. Me parece fundamental. Hoy la gente cree que con todos los aparatos, la tecnología, nos comunicamos más y ¿sabe qué? Nos comunicamos menos. ¿Cuál es la etimología de la palabra comunicación? Hacer en común, poner en común. Y dice que la gente se centra en su triunfo personal. Y la revolución tecnológica y esta 4ª revolución industrial de la cual habla un malandrín encargado del Foro Económico Mundial que fue reclutado en su momento por Henry Kissinger y por la CIA, y es un hombre, Klaus Schwab, del que no se hace el análisis en ningún medio de comunicación masivo, no se hace el análisis de este personaje que nos está hablando de un reseteo, the Great Reset de la humanidad, de la economía, etcétera, que están planeando las ciudades de los 15 minutos, que están planteando en esta revolución 4ª industrial, esta revolución tecnológica que criticaba Saramago, que criticó Erich Fromm en su libro La Revolución de la Esperanza. No lo confundan con aquel que se fusiló, el malandrín de Vicente Fox Quesada. A ese no me refiero al verdadero de Erich Fromm. O también está Ernesto Sábato, el argentino, el autor del Túnel, en fin, que tiene un libro dedicado exclusivamente a este advenimiento tecnológico, sobre lo cual informó, no solamente, como dijo al principio Pablo Moctezuma Barragán, del complejo militar industrial. Si ven el último discurso de Eisenhower, verán que advierte de una élite científico-tecnológica que secuestre las políticas públicas. Y entonces viene aquí con todo esto que puede sintetizar mucho de mi preocupación y de mi ocupación como periodista, el tratar de advertir algo que también advirtió 1984 George Orwell en esa novela. El personaje Winston llega a un momento en el que dice, lo importante no es mantenerse vivo, lo importante es mantenerse humano. Y créame que hay un atentado brutal en contra de nuestra humanidad femenina, masculina, de opciones preferenciales, de lo que quieran. Hay un atentado brutal.
Y dentro de ese atentado brutal hay una guerra en contra de los niños, No hablo desde el conservadurismo, no hablo desde esa postura. Hablo desde una realidad que nos está alcanzando de manera vertiginosa, de tal suerte que si eso decía 1984, aunque algunos me vayan a acusar ahora de religiosillo, termino con aquella del Evangelio que dice: no le tengan miedo a quien mata el cuerpo, tengan miedo a quien mata el alma. Y créanme que hay gente psicópata interesada en la élite mundial de asesinarnos el alma y el sentido profundo de la existencia humana. Convencido estoy de eso. Y si no me cree, al tiempo. Quiero agradecer a Martín, que lo tengo aquí enfrente hoy en la cámara, como a todo el grupo de camarógrafos, ¿verdad? Y a todo el equipo, a Ricardo Fuentes y a todas las personas que han colaborado directa, desde luego a Alicia, a todas las personas que han estado colaborando desde un principio en este proyecto en el cual pues se vino a atravesar la pandemia, paz. Luego se me vino a atravesar un infarto. Luego se vinieron a atravesar todos esos embates de psicofantes, tremendo. Pero aquí estamos de pie, dando la cara, informando y poniendo un granito de arena en los medios de comunicación en México para tratar de dejar este mundo pues no tan amolado como parece ser que está. Sí, con muchas armas, con mucha tecnología, con muchas cosas de avanzada, pero con una pobreza espiritual, con una carencia humana terrible. Estimados amigos, muchas gracias. Y seguimos en contacto. Tengo mis espacios en mi canal de YouTube, etcétera, y siempre he dispuesto con mi agradecimiento a esta empresa que fue muy tolerante cuando me dio el infarto. Un agradecimiento a todos. Gracias y hasta la próxima. En contexto. 81.400 personas und noch keine Immunität der Bevölkerung. En contexto con Rubén Luengas.